Bueno, buen día. Charán, charán. Bueno, este es un mensaje que está un poco relacionado con lo que Marta nos compartió y está bastante relacionado con nuestro contexto actual. Estamos viviendo un contexto mundial tremendo, lleno de violencia, de muerte, de dolor. Y la pandemia de COVID creo que es chiquita en relación a las situaciones de necesidad que sufre un montón de gente que no tiene dónde vivir, que vive en lugares que no pueden ser llamados vivienda, que no tienen agua potable, que no tienen cloacas, que comen mal o tienen una alimentación inadecuada, insuficiente, que hay explotación laboral, explotación sexual, un montón de cosas. Y persecución, racismo, discriminación, guerra. Así que el COVID es tremendo, pero lo que había ya de antes también era tremendo. Y en este contexto podemos quedarnos en nuestro lugar seguro, la guerra es lejos, yo tengo agua potable, tengo mi casa, o podemos hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías, vamos a hacer una contextualización histórica. Yo voy a leer bastante del libro de Nehemías, no lo voy a poner acá, sino que lo voy a leer para, digamos, para que no nos distrajemos. No sé si dije bien el verbo. Bueno, Nehemías, el contexto histórico es 444 años antes de Cristo. Nehemías era un copero. ¿Saben quién es un copero? Es una persona que estaba destinada a probar el vino del rey por si el rey iba a ser envenenado. Entonces él lo probaba antes y si el vino estaba bueno, lo tomaba el rey. O sea que ya estaba medio acostumbrado a estar en una situación de peligro, porque exponía su vida en pos del rey. Entonces ya más o menos era valiente, digamos, tenía ese rol, pero este rol también lo que hacía era que estaba muy próximo al rey, tenía una relación cercana. Y dice, Nehemías 1:2, lo voy a leer. Dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto, me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que te hago día y noche por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido los mandamientos, órdenes y leyes que le diste al siervo Moisés. Nehemías tenía en su corazón gracia, porque asumió y él también se puso y dijo, vio el dolor y la tristeza y el agobio que vivían los judíos en cautiverio y se puso adelante, ¿no? Dijo, confieso que los israelitas hemos pecado. Se sumó, incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Tomó contacto con la realidad y se hizo uno con ese dolor, ¿no? Él estaba en otro lugar, estaba cómodo, él vivía con el rey en un lugar, todo, no estaba en la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida. Así todo se conmovió de esta realidad que vivían sus hermanos
y ayunó y oró al Dios del cielo. Lo primero que hizo, se puso triste, pero esa tristeza no lo dejó en esa emoción, sino que ayunó y oró a Dios. Dice Nehemías 2, un día le llevaron vino a su mesa y yo serví al rey. Nunca antes había estado triste cuando estaba con el rey, pero ese día lo estaba. Así que el rey preguntó, ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo, debe ser una tristeza del corazón. O sea que su tristeza era evidente, estaba muy triste. Sentí mucho miedo, pero aún así le dije al rey, que viva el rey por siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y acá una clave, una perlita. Antes de responder, le oré al Dios del cielo. La clave, la perlita. Antes le oró al Dios del cielo. Entonces le dije al rey, si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. Entonces, Nehemías recibió del rey de Persia la aprobación. Le dio una carta para ser gobernador de Judá y también él le pidió que fuera, que tuviera el favor de los lugares donde él iba a pasar para que lo dejaran pasar y hasta en algunos lugares que le dieran materiales para poder reconstruir la muralla. Y dice, un día, pero él al principio no dijo nada, él fue, pero no le dijo nada a nadie que él era el gobernador, digamos, que lo había mandado el rey, sino que primero fue y se acercó a Jerusalén para ver realmente cómo estaba la ciudad. No se dejó llevar por los dichos de los demás, sino que se acercó y se acercó con un corazón amoroso, ¿no? De acercarse, con ese cuidado, ¿no? También cuando nos acercamos hacia una situación difícil que atraviesa una persona, hacerlo respetuosamente, con ese cuidado y con ese amor. Y entonces él dijo, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho al oír esto. Lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Me encantó esta versión de la NBI porque dijeron manos a la obra y dice, unieron la acción a la palabra. ¿Cuántas veces decimos un montón de cosas, pero nos cuesta el correlato de la acción? Como que decimos, sí, voy a hacer tal cosa, pero cuando nos toca hacerlo, quedamos como ahí, a la mitad. Y acá enseguida unieron la acción a la palabra. Esto es muy distinto de lo que pasó en Ezequiel 22, ¿no? Que Dios llamaba a alguien que se levantase y se pusiera en la brecha y nadie quería ponerse. Acá todos, digamos, es un contraste en la historia de Nehemías, cuando él pidió ayuda, encontró un montón de gente que sí, le dijo que sí de inmediato. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero siempre lo que sucede a menudo, cuando tenemos un llamado, es que, ¿qué se genera? Oposición, dificultades, adversidades, resistencia. Y dice, por todos lados los trabajadores se encontraban rodeados de ejércitos y gobernantes que amenazaban no solo el trabajo, sino también sus propias vidas. ¿No? Cuando tenemos un llamado para
para hacer algo, y no se ve solo nuestro trabajo, sino nuestra propia vida que está involucrada. Puede ser un prestigio, puede ser una amistad, algo que para nosotros es tan importante que está ahí en juego. Mientras los judíos dentro de Jerusalén todavía tenían que caminar sobre los escombros, los enemigos no estaban preocupados. Mientras estaban ahí medio liquidados, medio vivían en la pobreza, en la miseria, no estaban preocupados. Pero una vez que la gente se unió bajo una causa común e hizo el esfuerzo por reconstruir su herencia, dicha fortaleza representó una amenaza para las naciones que estaban alrededor. Y muchos países se opusieron. Entonces, siempre va a haber una oposición, para que ya lo sepamos. Siempre va a haber alguien que se levante en contra, puede ser alguien de afuera, externo, o alguien dentro de nuestra propia familia. Que si, ¿cómo va a decir esto? ¿Cómo va a hacer esto? Puede pasar. Estemos atentos frente a esta situación. Palabras de desánimos, enfrentamiento, discusiones, divisiones, pero no nos dejemos llevar por eso. Nosotros tenemos una meta superior y somos llamados a ponernos en la brecha. Del norte llegó Sanbalat, el horonita, el gobernador de Samaria, Tobías, el amonita, y Gesem, el árabe. 3, que se la venían bravas. El pastor y teólogo Wilfredo de Jesús, en su libro En la brecha, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios se mantiene firme?, hace una descripción de los simbolismos de estos 3 enemigos. ¿Qué es lo que representan? Sanbalat, su nombre literalmente se traduce como hagamos que el pecado cobre vida. O sea, vino, se acercó que el pecado cobre vida. Bravísimo. Que representa nuestra rendición ante las presiones. ¿Cuántas veces estuvimos en situaciones donde nos presionaron para hacer algo? ¿Cómo no sé si todos lo hacen? ¿Cómo no vas a hacer tal cosa si acá se hace de esta manera? La presión, que puede ser aún más fuerte que tal vez algo que corre riesgo en nuestra vida, porque la presión se va metiendo sutilmente todo el tiempo. A veces comienza gradualmente, pero después ya perdemos nuestra identidad. Tobías se representa la división. Este enemigo trató de dividir sus corazones, así como dividir la comunidad. Los que querían reconstruir, los que no querían, los que tenían miedo, empieza a haber divisiones. Gesem, cuyo nombre significa tormentas o lluvia, representa las tormentas emocionales, como la adicción, el abuso, el abandono, la pobreza, la depresión, la vergüenza, que destruyen a las personas, a las familias, a las comunidades. En el libro de Nehemías, los enemigos de Jerusalén vinieron contra la gente, atacando el ánimo de los constructores, acusándolos de tener motivos equivocados y mostrando un desprecio por su esfuerzo. Sanbalat dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? En Nehemías 4:2 está esto. Se burló de sus esfuerzos, plantando la semilla de la duda, de que su trabajo era en vano, de que sería mejor abandonarlo todo en vez de continuar. ¿Les suena conocido en algún momento? Esto refleja la rendición. El desaliento. Será mejor rendirse, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué hacerlo? Si total esto es una hazaña imposible, no me va a salir, no lo voy a poder hacer. Y no, con nuestros esfuerzos, seguro que no. Pero de la mano de Dios, sí, porque para Él no hay nada imposible. Dice, Tobías decía: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. O sea, un zorro, chiquitito así, la puede saltar un zorro, como que era algo que le daba menor trascendencia, que no servía para nada lo que estaban haciendo. Y lo que acá es importante es que tenemos que estar enfocados. Conviene que reconozcamos estas estrategias del enemigo, que amenazan con distraernos, desanimarnos. La rendición, la división y las tormentas emocionales. Siempre nos tenemos que mantener
firmes, dedicados en la construcción. Acá es un punto de inflexión, como a veces en nuestra vida que tenemos que decidir, las cosas a medias no sirven. Si el muro quedaba a la mitad, no cumplía su función, quedaba ahí. A veces hacemos y como no vemos los resultados enseguida, abandonamos. Ahí es donde tenemos que doblegar nuestros esfuerzos. Entonces dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Oraron a nuestro Dios. ¿Y qué hicieron? Montaron guardia de día y de noche. Todo el tiempo. Hoy Marta decía, orar sin cesar. Entonces, Nehemías, ¿qué hizo? Reconoció el ataque del enemigo, oró contra ellos y continuó trabajando. Avanzó, avanzó, avanzó. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. ¿Qué voces? ¿Qué noticias complicadas, ¿no? A veces vemos en la tele cada noticia que más vale apagarla y eso no es negar la realidad, pero tampoco dejar que entre ese desánimo y esa angustia, esa preocupación en nuestro corazón. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. No les tengan miedo. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Cada uno tenía un trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Cada uno tenía una función. Y si te toca a vos estar en el lugar más vulnerable, porque el que está más construido es más fácil, pero te dicen, a vos te toca ir al lugar más vulnerable para resguardarlo. Trabajá, pero tenés el arma. Las dos cosas. No nos olvidemos, hay que orar, pero también hay que actuar. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada, ni siquiera se desvestían, estaban siempre listos. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Ni siquiera se desvestían, estaban listos, preparados para lo que sea. Aquí vemos que pararse en la brecha significa llevar una espada en una mano y un palustre de albañil en la otra. Mientras estaban alertas en el peligro de su alrededor y se encontraban listos para cualquier eventualidad, tampoco permitían que lo distrajeran de su propósito. Tenían el propósito. Nunca se desenfocaron. El propósito era reconstruir la muralla. No era pelearse con los demás, era reconstruir la muralla.
¿Y qué es pararse en la brecha? Un ejemplo bíblico, este es bravísimo, un ejemplo bíblico es cuando Moisés oró a favor de los israelitas después del incidente con el becerro de oro. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Esto está en Salmo 106, 23. Moisés se puso en el medio de la ira de Dios para que no destruyera al pueblo de Israel. Nos ponemos a veces en esa situación, en el entremedio, para que no suceda algo terrible. ¿Asumimos esa responsabilidad? Otro ejemplo es el de Jesús, que ora por Pedro, cuando predijo su negación. Simón, Simón, miro que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Satanás pidió por Pedro. ¿Y por quién otro había pedido antes? Por Job. Que tengamos siempre a alguien que interceda por nosotros, que nunca nos pida Satanás para zarandearnos, pero sí que tengamos ese privilegio, ¿no? Que Jesús mismo interceda a nuestro favor. Él sigue intercediendo a nuestro favor, que nosotros también tengamos ese corazón de interceder por otros para que la fe no falle. Aún sabiendo que lo iba a negar, aún así intercedió por él. A veces vemos la falla del otro. Tengamos un corazón lleno de gracia, de amor. Ponerse en la brecha no es un rito semanal que está relacionado con una reunión de la iglesia. Es una labor apasionada en beneficio de otro. Es de todos los días. Requiere trabajo, energía, tiempo, amor. Cuando muchas veces ofrecemos orar por alguien que nos piden, ora por mí, a veces lo hacemos, se nos olvida, como que eso es bueno. Y nuestra promesa queda como un deseo a veces, ¿no? Sí, bueno, voy a orar por vos, deseo que te vaya bien. Y el intercesor indiferente es como un guerrero totalmente equipado que usa la espada como un bastón. No la usa. Comprometamos, ponernos en la brecha y orar, interceder por otros. Esta misma exhortación de orar sin cesar, de día y de noche, y en Isaías que dice, cuando Dios dijo, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Yo pensaba, qué lindo, ¿no? Restaurador de calles donde habitar. Tanta gente viviendo en la calle, tanta gente sin hogar o viviendo en condiciones inadecuadas, inhumanas, no dignas, y podemos ser restaurador de calles donde habitar. Puede ser una familia también, que tenga su casa, pero haya mucha discordia. No es habitable ese hogar. A menudo cuando las personas atraviesan tiempos de prueba y oscuridad, se les hace difícil orar. Qué lindo nosotros tener ese privilegio en esos momentos de hacer un apoyo en oración de esas personas que por algún momento no lo pueden hacer y cubrirlas en oración. Dios todavía nos llama a reconstruir las ruinas antiguas. Pueden ser relaciones rotas, vidas débiles, familias quebrantadas, discusiones. Nehemías, cuando enfrentaba oposición, sabía que se enfrentaba a las artimañas del enemigo. Y él recurría primero a la oración y la intercesión frente a la oposición. En Nehemías 4:4 dice, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Reconocía los planes del enemigo e inmediatamente oraba por fortaleza, para tener fortaleza. Mi oración es que también tengamos la misma determinación de obrar y avanzar en la tarea. Pero siempre con esta
deseo de corazón que Él sea el que fortalezca nuestras manos y que seamos constantes, que no dejemos el muro a la mitad, que lo terminamos. En síntesis, en 444 a.C., Nehemías, el copero del rey de Persia, se enteró de que el remanente de los judíos en Judá estaba angustiado y que los muros de Jerusalén estaban derribados. Le pidió permiso al rey para regresar y reconstruir la ciudad. Se le concedió el permiso y una vez en Jerusalén desafió la oposición por parte de todos los enemigos de Judá en derredor y reconstruyó la muralla. ¿Saben en cuántos días? 52. Y todos, hasta los enemigos, reconocieron que lo pudieron hacer porque tenían a Dios de su parte. Porque no era un trabajo que lo podía hacer humanamente alguien. Hasta los enemigos reconocen el poder de Dios. Desde el primer día, Nehemías trató el muro como su prioridad. No se desenfocó. La prioridad era el muro, la prioridad era el muro. Vinieron dificultades, la prioridad era el muro. ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Sin ese muro, esa sólida defensa, la comunidad vivía en el interior de una ciudad vulnerable y expuesta. Tan pronto como comenzó la obra, los enemigos de Judá se levantaron en señal de protesta. Cuando vengan las dificultades, ¿qué vas a hacer? Y aparte hay algo importante, trabajaron juntos. No se quedaron solos, juntos. Cada una, algunos eran de distintos lugares, todos eran de Judá, pero tenían distintas funciones. Juntos se unieron para ese propósito. La brecha es un lugar de debilidad, de vulnerabilidad, de peligro, y un lugar donde las amenazas son reales. El desafío es que nos comprometamos a ser agentes de reconciliación en un mundo lleno de conflicto, lleno de desigualdades. Somos llamados a ser pacificadores, a compartir un mensaje de esperanza. En el medio en nuestra realidad local, ¿llevamos este mensaje de esperanza, edificamos muros o los tiramos abajo? Y hacemos que todo quede hecho pelota. Tengamos cuidado de lo que nosotros compartimos con nuestra palabra y con nuestras acciones, porque a veces hacemos cosas que no generan ni paz, ni amor, ni unión, sino que generamos discordia. Somos edificadores, no somos destructores. Que siempre nuestra posición sea pararnos en la presencia de Dios a favor de los demás. Ahora vamos a escuchar una canción y les pido que en la canción se centren. Es una canción que no tiene letra, pero tiene una música y se llama El Llamado. Y que cada uno pueda sentir cuál es el llamado, o buscarlo, o orar por cuál es el llamado a esta brecha que tiene que estar. Alguna misión, algo, Dios les va a hablar a cada uno de ustedes o quieran buscar cuál es el llamado, la palabra de Dios que tienen para su vida. Y después vamos a orar.